Amen. We're coming to a day, or probably already in that day, Estamos ya llegando a un día, o tal vez ya estamos en ese día, where Christ is all that we have. donde ya Cristo llega a ser todo lo que tenemos. And our pastor has been preaching it for many years. Nuestro pastor lo ha estado predicando ahí en casa por muchos años. He said that there's going to come a day where insurance is going to be no more. Dice que va a llegar el día donde la aseguranza ya no va a existir, The needs of our job are not, or our job's not going to be able to meet our needs. donde aún nuestros trabajos no van a poder suplir nuestras necesidades más, That we'll be in spiritual condition where only Christ can meet the need of our life. donde llegaremos al punto, el punto espiritual, la condición espiritual donde solo Cristo podrá suplir la necesidad de nuestra vida. You know, and I believe that we're there today. Yo creo que estamos ahí el día de hoy. God has brought my family over the past few years En los últimos años el Señor ha trabajado con mi familia into a true place where He is all that I have, but He's all that I want and all that I need. y nos ha llevado al punto donde Él es todo lo que quiero, todo lo que tengo y todo lo que necesito. There's been times in my life where I've relied upon other things. Han habido etapas en mi vida donde yo he dependido de otras cosas. I thought I trusted God for my financial provision, Pensaba yo que yo sabía confiar en Dios por mis finanzas, but I've never known until this last year really what it means to trust God pero financially. jamás lo entendí hasta este último año, donde al final entendí lo que es confiar en Él financieramente. And I've learned and I'm learning what it is to trust God for every spiritual need of my life. Y estoy aprendiendo qué es en sí confiar en Dios por cada necesidad espiritual de mi vida. I don't want to live in a place where I look to another for an answer before Christ. No quiero yo llegar al punto donde tengo que acudir a alguien más para que me ayude antes de ir a Cristo. I want to always look to Christ first for what I need. Quiero tener la capacidad de siempre ir primero con el Señor por mis necesidades. And I believe that if I do, I'll find He's all that I need. Y si empiezo a hacer eso, yo sé que me daré cuenta que Él es todo lo que necesito. For the past couple months, En los últimos varios meses que han pasado, I've been working on building this room addition for these people. he estado trabajando en hacer un cuarto anexo para la casa de unas personas. And part of the plan that the engineer came up with Y parte del plan que el ingeniero me presentó is a significant foundation. es acerca de tener un fundamento significante, In parts of it, we've had to dig 3 feet deep by 2 feet wide. un cimiento que está 3 pies de profundo por 3 pies de ancho. We've had to put a tremendous amount of steel and concrete underneath this foundation. Tuvimos que ponerle una buena cantidad de fierro, de varilla y concreto para terminar este cimiento. All the framing has to have been oversized, what I think needs to be done. Para mí, ¿verdad? Lo que es la estructura alrededor era más de lo que yo pensaba que se necesitaba hacer. The size of the fasteners that we've had to use to anchor it to the concrete are enormous. Para mí, ¿verdad? El tamaño de las anclas que se usaban para ponerlas en el concreto eran enormes. But it wasn't just the foundation of the building. Pero no era nada más el fundamento del cimiento del edificio que estamos hablando, But it's the requirements to connect the two together. sino que eso era lo que se requería para conectar ese anexo a la casa. Some places the straps are 3 and 4 feet wide that connect the old and the new building together. Hay lugares donde ambas straps, you lost me there. Metal bars. Las barras ¿mande? Vigas, gracias. Las vigas que se conectan junto con la casa son de la misma dimensión, iguales. All the lumber against the side of the house, Donde toda la madera que está al lado de la casa it has to be nailed and screwed to the old house. tiene que ser ambos clavada y atornillada en la casa ya existente. It isn't just the foundation that needs to be strong. Entonces, lo único que para ser fuerte no es solo el cimiento, sino todo lo demás. But they want the old house Pero quieren que la casa vieja o la casa ya está ahí. and the new house to be so connected that they become as one. O sea, lo hacen con el fin de que ambas casas, el nuevo cuarto y la casa antigua, que estén tan conectadas que parecen ser una sola casa. And we live in a day where this foundation has to be strong. Y estamos viviendo un día donde este fundamento que tenemos tiene que ser fuerte. And we know Christ is our foundation, Y right? sabemos nosotros que Cristo es nuestro fundamento, amén. But I've got to have that foundation beneath me, Pero tengo que tener ese fundamento bajo mis pies. but I've also got to be so connected to Him at all times that the two are not two, they're one.
Y así al mismo tiempo estar tan conectado con Él, donde los dos no son dos, sino son uno. And I can't be connected to him No me puedo yo conectar a Él on Sunday or Wednesday nada más el domingo y miércoles and disconnected the rest of the y time. me desconecto de Él el resto de la semana. I've got to be connected to him at all times. Tengo que estar conectado con Él todo el tiempo. This foundation of this house, Este fundamento de esta casa it's built strong, se hace fuerte but the walls are connected permanently. y esas paredes se conectan permanentemente. They don't come loose, No se sueltan. right? ¿Sí? You hear what I'm saying? ¿Sí entiende lo que le digo? I've got to be connected to him at all times. Yo tengo que estar conectado con Cristo todo el tiempo. I can't choose when to disconnect from Christ. Yo no puedo elegir cuándo me desconecto de Él. But if at all times I'm connected to him, Pero si yo siempre me mantengo conectado a Él, no matter what shakes in this life, no importa qué cosas vengan a sacudirme en and la there's vida, things that the enemy's going to bring that'll shake this life, y hay cosas que el enemigo presentará para sacudir nuestra vida. and it feels like things are falling off the wall in my Y house, parece que hay cosas en mi casa espiritual que se están cayendo de la pared. and it looks like there's a crack appearing in the Y wall, parece que se está empezando a cuartear la pared. but I'm holding on to this Christ, Pero yo me mantengo agarrado de este Cristo. and I'm connected to him, Y me conecto con Él. and I'm built upon him, Y estoy edificado sobre Él. and I know this house isn't going to fall. Entonces yo sé que mi casa no se va a caer. Amen? Amén. We've got to stay connected to Christ Tenemos in que this day. mantenernos conectados con Cristo en este día. Don't matter what shakes in your No life. importa que sacuda tu vida. Hold on to Christ. Tienes que agarrarte de He's Cristo. unshakable. Él no puede ser sacudido. He's unmovable. Él no puede ser movido. And he's going to bring you through what you're facing Y Él tonight. te va a ayudar a atravesar lo que tú estás enfrentando en tu vida Amen. actualmente. Praise God. Gloria al Señor. Amen. It's good to be here again with you guys. Es bueno estar de regreso con ustedes, hermanos. Amen. I always look forward to coming down. Siempre vengo con la expectativa de visitarlos. Can't believe already 6 months has passed since we came the last time. No puedo creer que tan rápido pasaron 6 meses desde la última vez que estuve aquí. But I praise God that I still see the same faces that I saw in December. Pero le doy gracias a Dios que sigo viendo las mismas caras permaneciendo que las que vi en aquel entonces. Amen. Amén. Are you glad to be here today? ¿Está contento de estar aquí el día de hoy? Are you happy in Christ Jesus? ¿Está usted feliz en Cristo? Amen. Amén. Okay. Amen. If you'll Bueno. turn your Bible to 2 Kings chapter 22. Abriremos nuestras Biblias el día de hoy en Segunda de Reyes capítulo 22. Segunda de Reyes capítulo 22. We'll read a couple scriptures kind of throughout the chapter just to highlight a few points. Vamos a estar leyendo algunas escrituras a través del capítulo para resaltar algunos puntos. I want to talk about the reign of the young. Quiero hablar acerca del reinado del joven, reinado del gobierno del joven. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you so much for this opportunity to be in this house this morning. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta casa esta mañana. God, it's a privilege Es un privilegio, Señor, to be with these people. poder estar con este pueblo. I thank you for their lives. Te doy gracias por sus I vidas. thank you for this church. Te doy gracias por esta I iglesia. thank you for your presence. Te doy gracias por tu presencia. God, I pray that you would plant within each one of us today Señor, te pido que tú plantes en cada uno de nosotros, a desire for more of you, que plantes en nosotros el anhelo por más de ti and that we would fulfill your will y que podamos cumplir con tu voluntad for our life on para this earth. nuestras vidas en esta tierra. Amen. Amén. You know, God has always found something unique about the young. Mire, Dios siempre en la Biblia encontramos que Él encuentra algo especial en cuanto a un joven. He's chosen many times throughout Scripture to use those that would not normally have been chosen because they were younger or less experienced. A través de la escritura podemos notar que Él siempre, casi siempre elegía a jóvenes que normalmente el hombre no elegiría para ser usados por Él, But He's always looked for a willing vessel. sino que lo que Él busca es vasos dispuestos. And it doesn't mean if we're old tonight or old in general that God can't use us. Esto no quiere decir que, verdad, si ya somos de edad, Dios ya no nos puede usar. But if there is something beneficial about being young, Pero si hay algo de beneficio para alguien que es joven, it's the fact that God can get us in our early years. es el hecho de que Dios puede tomarte en tu temprana edad. What would attract God to us as a youth? Ahora, ¿qué es a lo que a nosotros nos atraería de Dios en nuestra juventud? Well, number one, we can look at young people have vigor and strength, right? Bueno, número uno, podemos notar que la juventud, ¿verdad?, tiene mayor fuerza. In the military at home,
allá en Estados Unidos, Pre- en el ejército pretty much anywhere, o en cualquier otro lugar, they want young people quieren que la juventud se reclute because they're strong, porque son fuertes, they're youthful, son gente con mucha juventud, they have less connections to this life. tienen menos conexiones con la vida o menos compromisos con la vida. When they get to be my age, Ya cuando llegan a mi edad, military's not interested in me. el ejército ya no se interesa en él. They know I can't hang with the young people. Saben que uno ya de que llega casi a los 50 ya no aguanta con un joven. They know I've got wife and kids. Saben que una persona ya de edad ya tiene esposa, tiene hijos. You get me to try to climb walls or run miles, it's just not going to happen like a young man. El tratar de hacerme brincar paredes o subir montañas ya no es lo mismo. Yeah, in fact, there's been a couple times over my life En sí han habido ciertas ocasiones en mi vida where I've told my wife in the morning, donde yo le digo a mi esposa en la mañana, she said, you know what, you were crying in the middle of the night in your dream. me decía, en tu sueño estabas llorando. I said, I dreamed I was in the Y le military. dije, soñaba que estaba en el ejército, le dije. I said, I had to leave you and the kids. Le dije, te tuve que dejar a ti y a los niños por irme al ejército. And I was crying. I said, man, I can't do Y this. estaba yo llorando en mi sueño diciendo, no puedo See, irme. the military has no use for me right now. Mira, pero ahora el ejército no tiene ningún uso para mí. Right? ¿Sí o no? Youth are willing, number two, youth are willing to be taught. Ahora, los jóvenes se supone que están dispuestos a ser enseñados. See, we find that you take a young person, Tú te das cuenta que tú tomas a un joven, get to them at an age where you can cultivate their thinking. donde tú lo tomas en una edad donde puedes cultivar en su manera de pensar Then you can make them what you want them to be. y puedes tú formar en ellos lo que tú quieres que ellos sean. You can make them the soldier that you want them to be. Puedes convertirlos en el soldado que quieres que ellos sean. In fact, when they bring you into boot camp, En sí, cuando te llevan a un campo del ejército, the whole thing is to break you down mentally el propósito de un campo militar es de quebrantar tu mentalidad so that you don't act on your own thinking, para que tú no actúes sobre tu propia forma de pensar, but you act exactly according to what you're told. sino que empieces a actuar de acuerdo a lo que se te enseña. This happens when when a person is young. Esto sucede con una persona que es joven. Number three, youth are willing to make a moral stand for what they believe in. Tercer factor de los jóvenes es de que un joven puede levantar un factor moral en cuanto a lo que cree. If you and I won't stand for what we believe in, Si tú y yo no nos paramos firmes sobre lo que creemos, then what we believe in is either not worth standing for, entonces en lo que creemos en realidad no estamos parados sobre ello, or we don't have enough strength in our life to stand for it. o simplemente no tenemos la suficiente fortaleza para pararnos firmes sobre esa verdad. Christ is worth standing for. Mira, Cristo, vale la pena pararnos firmes en Cristo. Amen? Amén. This gospel is worth standing for. Este evangelio vale la pena pararnos firmes en él. If you look at Christ and the example that he left us, Si tú miras a Cristo y el ejemplo que él nos dejó, he left us an example of a man that would stand for something. te darás cuenta que nos dejó un ejemplo de un hombre que se para firme por algo. It didn't mean that everybody accepted him or liked what he stood for. No quiere decir que todos lo aceptaron o les gustó en la convicción que él tenía, But you knew exactly what he was standing pero for. sabías exactamente cuál era la convicción que Cristo tenía. And if we're going to stand in this day, Y si nosotros vamos a pararnos firmes sobre algo, we may not be accepted and liked by everyone that we're around. y te puedo decir que no todos nos van a aceptar en cuanto a eso que nos paramos. But they will respect us for what we stand Pero for. si te paras firme en ellos, te van a respetar. If we stand. Si tú te paras firme. The problem is that when we stand for something one day, El problema es que cuando tú te paras firme sobre algo un día, and the next day we stand for something else. y el día que sigue ya cambias de parecer y te paras firme sobre otra cosa, That kind of commitment is meaningless. ese tipo de falta de compromiso no vale nada. And it's one of the reasons why the world looks at the church Esa es la razón principal, bueno, una de las razones por la cual el mundo ve a la iglesia and they have no respect for y it. no tienen respeto por la iglesia. Because they said yesterday you were this, but today you're this. Porque dicen, ayer eras esto y hoy eres esto. God wants us to be willing to take that moral stand. Dios quiere, hermano, que estemos dispuestos a pararnos firmes sobre ese fundamento moral. No matter who or what comes. No importa quién o qué venga a tu vida. Number 4, youth have character. Número 4, un joven tiene carácter.
We need character in this day. Necesitamos carácter en este día. I'm sure you've heard it before, Yo sé que lo has escuchado posiblemente antes. but they say reputation is what people think of you, Pero- what they see of you. Se dice que la reputación es lo que la gente ve de ti, But the character is who you really are, pero el carácter es quien tú eres en realidad. right? ¿Sí? And it's who we are when nobody else is around. Y carácter es quienes somos cuando nadie más nos ve. When we're by ourselves, Cuando estamos solos, when with our ungodly friends, cuando estamos con nuestros amigos que no son cristianos, when we're on the job. cuando estamos en el trabajo. If what we are is different from what we are in this place Si lo que somos allá es diferente a lo que somos aquí, then our character is saying something else. entonces nuestro carácter está comunicando algo diferente. So look at 2 Kings chapter 22. We're going to talk Entonces, about a young man named Josiah today. Vamos a leer el día de hoy en 2 de Reyes 22 acerca de un joven llamado Josías, Verse number 1 and 2. versículo 1 y versículo 2. Go ahead, you can read it. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. And read verse 8, please. Y ahora vamos al versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. And then 11 through 13. Ahora vamos a leer del 11 al 13. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, y a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. You know, Josiah was just a mere 8 years old when he began to reign. Sabe, Josías tenía apenas 8 añitos cuando empezó a gobernar. But the interesting part of this, Y lo interesante de esto, the interesting part rather, that from time to time, Lo interes- the interesting part is that from the time until the time he finds the book of the law, y lo interesante es de que desde ese tiempo hasta el tiempo que él llegó a encontrar el libro de la ley, there's nothing more said about him until he was 26 years old. no se dijo nada de él hasta que cumplió 26 años. The same is said for Christ. Y lo mismo se dice acerca de Cristo. If you follow his life as a child, Si tú lees o sigues la vida de Jesús como niño, from the point that he was found in the temple teaching the scribes, desde el punto cuando él se encontró enseñándole a los escribas en el templo, until the time that his earthly ministry began, hasta que empezó su ministerio terrenal, there is really nothing said about him between that whole en time. realidad no se dice nada de él en ese periodo de tiempo. This span was approximately 20 years. Y eso es más o menos unos 20 años de silencio acerca de la vida de Cristo. There's always a period of training with God. Siempre con Dios hay un periodo de entrenamiento. You know, it'd be a mistake for us to think Sería para nosotros un error el pensar that from the time that we got saved que desde que fuimos salvos until the time that we went out into ministry, hasta que fuimos al ministerio, that there would be no training or maturity. que no hubo ningún entrenamiento o ninguna madurez. There's got to be growth, right? Tiene que haber un proceso de crecimiento. You know, I remember a young man who got saved in our church many years ago. Yo recuerdo hace muchos años un joven que fue salvo en nuestra iglesia. And man, he was on fire for God. Era un muchacho en fuego por Dios. He wanted to do everything. Él quería hacerlo todo. He was involved in church, Se involucró en la iglesia. every prayer meeting, Cada reunión de oración ahí estaba. street ministry. Ministerio de evangelismo. He was telling me about he's evangelizing people on his job. Él evangelizaba, hablaba de cómo evangelizaba en su trabajo. If there was something to do, he was doing it. De que si había algo que hacer para Dios, él lo hacía. You know, and I love that young people are hungry. Y a mí me encanta cuando un joven tiene hambre de Dios. And you never want to squash the zeal of a young person. Y no quieres tú, ¿verdad?, apagar ese fuego en un joven. But there's got to be a time in a new believer Pero tiene que llegar al punto en una persona que es recién entrada en las cosas del Señor, un nuevo creyente. where he sits down and learns and grows. Un tiempo donde él aprende a sentarse, a aprender y a crecer. And there's got to be a daily walk with God.
God. Y tiene que haber en esa persona un diario caminar con A Dios. daily time spent away alone with God. Un tiempo cotidiano donde tú te la pasas a solas con Dios. Where that man can connect with God Para que esta nueva persona en Cristo pueda conectarse con el Señor. and learn the words of God Y aprenda las palabras de and Dios. spend time alone with Y God. pase tiempo a solas con el Señor. We can't be busy doing the will of God Nosotros no podemos estar tan ocupados haciendo cosas para Dios and neglect the time that we must spend with God y alone. rechazar ese tiempo que tienes que pasar a solas con Dios. You see, the devil doesn't care if you're busy. Mira, al diablo no le importa que tú estés ocupado. He'll let you do a lot of things in religion, Él te puede dejar hacer miles de cosas en lo que tiene que ver la religión, but he does not want you to be alone with pero God. no quiere que pases tiempo a solas con tu Dios. Some of the greatest things in my life have been revealed in my time alone with God. Una de las cosas más grandes que he experimentado en la vida, Dios me las ha revelado a solas con Él. And there's been some pretty terrible times in my life Y también he tenido tiempos terribles en mi vida, where I was busy about things of God, donde estaba yo muy ocupado en las cosas de Dios but I wasn't spending time with God y no pasaba mi tiempo a solas con Dios and I wasn't close to God. y no me la pasaba cerca de Dios. And this young man, he walked away from God. Y este joven se empezó a alejar de Dios And to my knowledge, he's never come back y para mi conocimiento jamás regresó. because there was no growth, there was no depth there. Este joven del cual te platicaba, ¿por qué? Porque sí estaba emocionado, pero no experimentó madurez, no experimentó crecimiento, profundidad. There was a zeal and an excitement, Sí, había una emoción, había una pasión o un celo, but he needed a depth, pero necesitaba profundizarse. And we see that, don't we, in the church? Y no vemos eso nosotros en la iglesia en ocasiones, People come in and they get excited about God, donde la gente fácilmente se emociona por Dios. and 6 months later, you're like, where'd they go? Y 6 meses después, oye, ¿qué le pasó a este hermano? Right? ¿Sí o no? There's got to be that time of nurturing. Josiah was in this time of nurturing. Tiene que haber un tiempo de nutrición a solas con Dios, y Josías estaba en esa etapa en su vida. So for 18 years, he'd been growing and training. Entonces por 18 años de su vida se la pasó creciendo, siendo discipulado. Productive time produces this. ¿Por qué? Porque el tiempo produce esto. Not just time alone, No solamente tiempo solo, but time in preparation, sino tiempo de preparación in the word, en la palabra, in prayer, en oración, in listening to teaching. en escuchar las enseñanzas que se dan. This is all necessary part of our life. Todo esto son partes necesarias de nuestra vida. You know, in this book of the law that they found, Mira, en este libro de la ley que ellos llegaron a encontrar aquí, it was not revealed until 18 years later into his reign. este libro no se reveló hasta 18 años después de que él empezó a reinar. Was it just that he happened upon this book? Ahora, ¿será que Josías de repente se encontró el libro? You know, as a Christian, nothing happens by accident. Mira, déjame decirte que como cristiano nada sucede por accidente. A lot of times we look at it and go, wow, that just happened. That was good luck. Muchas veces cosas suceden y decimos, wow, qué buena suerte, esto acaba de suceder de la nada. I was just in the right place. Me encontraba en el lugar adecuado. I've even heard Christians say that's karma. He escuchado hasta cristianos decir, oh, eso es karma. You go, karma? What are you talking Karma, ¿de qué estás hablando? ¿Eres o no eres? about? Isn't that karma to a Christian? Para el cristiano no existe el karma. But you know what the Bible says? Pero ¿sabes lo que la Biblia dice? When people say to me, oh, it's karma, Cuando alguien me dice, oh, eso fue karma. I say, no, it's called sowing and reaping. No, yo digo, eso no es karma, se llama sembrar y cegar. Right? O cosechar, perdón. As a Christian, nothing happens by accident. Como cristiano, al cristiano nada le sucede por accidente. If you are seeking God, He will lead and direct your life. Si tú buscas a Dios, Él va a dirigir tu vida, va a dirigir tus pasos. The Bible says the steps of a good man are ordered of the Lord, and He delighteth in His way. La Biblia dice que Jehová ordena los pasos del Señor y se deleita en su camino. So it's God that led Josiah to this book at this time. Entonces fue Dios quien dirigió a Josías a este libro en la vida de él. Why 18 years later? ¿Por qué tuvieron que pasar 18 años antes de que él encontrara el libro de la ley? Because he knew he would do something about it. Porque sabía Dios que hasta entonces él iba a hacer algo al respecto. Not only would he do something about it, No solamente Josías reaccionaría a la palabra, but he had the authority to do something pero about it. tendría mayor autoridad para hacer algo al respecto. He had been king now for 18 years. Ya llevaba como rey 18 años. You know, God will cause things to come up in our life. Mira, habrán cosas que Dios
ocasionará en tu vida at the point where he knows we're capable of doing something about it. al punto porque Él sabrá que en ese entonces tú podrás hacer algo a eso que Él te revela. If God brings something up in my life, Porque si Dios me presenta algo en mi vida but yet knows that I can't do anything about y it, sabe Él que yo no puedo hacer nada al respecto, then of what benefit is it? entonces ¿en qué me beneficia? God will bring something up in my life Dios presentará algo en mi vida at the very point where he knows al tiempo justo donde Él sabe, that I can do something about it, Que yo- and que yo he'll give puedo- me the power to do something about it. al punto donde yo puedo hacer algo al respecto y me dará el poder para hacerlo. Right? ¿Sí o no? He says he's not going to put anything on us that we're not able to bear. Dice la Biblia que Él no nos dejará a ser tentados más allá de lo que podamos soportar. And I realize this is not in my own strength. Y yo me doy cuenta que esto no está en mi propia fuerza. There's been a lot to put on me and my wife. Hay mucho que Dios ha puesto sobre mí y mi esposa, That I said, God, this is more than I can bear. donde yo he dicho, Señor, esto es más de lo que yo puedo soportar. Yet your word says you wouldn't put on anything more Y than I tu could bear. palabra me dice que tú no me permitirás pasar por pruebas que yo no pueda soportar. But what he's saying is it's not able to be born in my strength, Ahora, Él también me dice que yo no puedo soportarlas obviamente en mi propia fuerza, but I would climb on him, as I said, connected to him, sino que yo me recargo en Él, como decía al principio, conectado a Él, and he would lift the burden up off of me. para que Él pueda sobrellevar mis cargas. It's still there, Sigue ahí la carga, but his strength comes and lifts it up off of my life that I'm able to bear it. pero es su fortaleza la cual entra a mi vida para que yo pueda sobrellevarla. Several years ago, Hace unos años atrás, I remember coming to a place in our life. recuerdo que yo entré a una etapa en mi vida. I was under a lot of pressure financially. Había mucha presión en cuanto a lo económico. I was stretched between two jobs like you couldn't believe. Yo estaba bien apretado con dos trabajos como no se lo puede imaginar. I was lacking in my relationship with God. Yo estaba, verdad, corto en cuanto a mi relación con Dios. My marriage was suffering because of it. Y nuestro matrimonio sufría por esa presión que yo tenía. And I remember turning to my wife in this Y conversation, recuerdo que empecé a platicar con mi esposa. and I just remember, it's like yesterday, I turned around to her, Lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando yo la veo, la miro and I just began to cry like a baby. y empiezo yo a llorar como un niño. And I said, I cannot take it. Y le digo, ¿sabes qué? Ya no soporto I más. can't do it. No puedo más con esto. And she just wrapped her arms around Y me, ella solo me abrazó and she began to pray for me. y empezó a orar por mí. And the strength of God Y en ese momento, began to lift me up. la fortaleza de Dios me empezó a levantar. It was more than I could physically bear, church. Era algo, una situación de lo cual yo no podía soportarlo con mis propias fuerzas. But I felt the strength of God Pero ahí sentí la fortaleza de Dios come into my life que entró a mi vida and begin to help me. y empezó a ayudarme. Now, there was no miraculous change. Ahora, no hubo un cambio milagroso. It didn't all disappear at that moment. No todo desapareció. El problema no desapareció en ese momento. The next day, I went back to the same two jobs in the same position. El próximo día regresé a mis otros a mis dos trabajos y a la misma situación. But I began to look at God as my strength and Pero my empecé a my ver a helper. Dios como mi fortaleza y mi ayuda. He's my helper. Él es mi ayuda. It's one thing to be able to preach these things, Brother Darren. Mire, el pastor Darren, es una cosa poder predicar estas cosas, But until we're tried in these things, pero no es hasta que tú eres probado con estas we situaciones. can't know the depth of what the word means. Jamás entenderemos la profundidad de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. So we look at this and we say, why, God, am I going through all of this? Entonces decimos, Señor, ¿por qué tengo que estar pasando por todo esto? Why is my family facing this? ¿Por qué es que mi familia tiene que pasar por esto? Why does my mom have to go through ¿Por qué this? es que mi madre tiene que pasar por esta I situación? didn't do anything to deserve this. Yo no hice nada para merecerme esto. God, I can't take any of this pressure. Dios, ya no aguanto toda esta presión. But if we're going to be what God wants us to be, Pero hermano, para que podamos usted y yo ser lo If que Dios we're go- quiere que if seamos, we're going to know what God's word truly means, para que nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios en realidad We're quiere only- decirnos, we're only going to know it by experience. solamente lo sabremos por medio de la I experiencia. have to go through this Yo tengo que pasar por esto in order to know what this means, para right? poder entender lo que la Biblia me está tratando de decir. Christ had to go through that garden on the way to the cross. Mira, Cristo tuvo que pasar el jardín del Getsemaní antes de ir a la cruz. He had to be forsaken by all. Él tuvo que ser abandonado por todos sus amigos. He had to go through the pressure of it all. Él tuvo que pasar por la presión
descripción de tal experiencia. in order to know what humanity was going to feel, ¿Para qué? Para que él pudiera sentir de qué se trata el ser humano. in order to bear all of it for me, Para que él pudiera cargar en realidad la presión, mis cargas. in order to know what all of us would feel under every generation and every circumstance. Para que él pudiera sentir lo que cada generación bajo cualquier circunstancia jamás ha sentido. He had to bear it all. Él tuvo que sobrecargarlo todo. If God lifts the burden from him, Porque si Dios, el Padre, le hubiera quitado la carga, if God removes him from the circumstance, si el Padre le hubiera quitado de tales circunstancias tan duras, how is he going to know? ¿cómo es que él entendería entonces al humano? How can he say, I've borne your burdens? ¿Cómo es que Cristo pudiera decir, yo he llevado tus How cargas? can he say, I felt your pain? ¿Cómo es que él pudiera decir, yo he sentido lo que tú sientes? How can he say, I bore all your sickness ¿Cómo and es que all él- your disease? ¿Cómo es que él pudo decir, sabes qué, yo sobrecargué tus pecados y todas tus enfermedades? I bore the weight of that wife or that husband that's left you. Yo he cargado el dolor, así como tú sientes cuando te abandona tu esposo o tu esposa. I know the pain of that. Yo conozco ese tipo de dolor. The only way is by experience. Y la única manera es por medio de la experiencia. He went through it Él lo sobrevivió so that he would know. para que él pudiera saber de qué se trata. We're going through it Si nosotros estamos pasando por algo, so that we will know. ¿es para qué? Para poder conocer la experiencia. In the middle of all of that trial, En medio de toda esa prueba, and I'm not saying all of it was because I was right with God. y no estoy diciendo que esa prueba que pasé, no estoy diciendo que la vencí porque yo estaba bien con Dios. That there was no bad decisions on my part. No estoy diciendo que no tomé malas decisiones. But in all of that situation, Pero en esa situación, en todo lo que cabe, God in his mercy, Dios en su misericordia he brought me through day by day, me ayudó a atravesarlo día tras día and he delivered my mind, y libertó mi mente and he set me free, y me dio libertad and he showed me there's victory. y me mostró que había victoria. And he brought Dana and I closer together. ¿Y qué hizo? Dana y yo pudimos estar más cercanos And todavía. I found him to be my provider of everything. Y me llegué a dar cuenta, me comprobó que él era el proveedor de todo lo que yo necesitaba. Yes, he's my provider financially, Claro, él es el proveedor de mis finanzas, but I found him to be my savior. pero también lo encontré como mi salvador. I found him to be my strength and my grace. Lo descubrí aún más como mi fortaleza, mi gracia. I found him to be my peace of mind Lo when descu- everything else in this mind is out of control. Lo descubrí como aquel que es mi paz en la mente cuando todo está perdido de control. I found him to be my strength when all fear surrounds me. Y me di cuenta que él era mi fortaleza cuando todo temor me rodeaba. When it seems like everything is against me. Cuando parece que todo está en mi contra. He's a name that I've called upon, Él llegó a ser un nombre sobre el cual yo he podido llamar. and he filled me with life. Y él me llenó de vida en esos momentos. Oh, church, I'm connected to him like I've never been before. Iglesia, estoy tan conectado con él como nunca antes en mi vida. There's been some shaking in these past few years, Y sí, ha habido ciertas sacudidas en estos años que han pasado, but this foundation is sure, pero este cimiento, este fundamento, hermano, es seguro. and nothing can shake him off of my Y arms. nada puede sacudirlo de mi corazón. We're tied together, church. Estamos unidos con él, iglesia. I say young people Y a un joven yo le digo, because I'm a youth pastor, y porque yo soy pastor de but jóvenes, this applies to us all. pero esto aplica a todos nosotros. Don't let anything shake you from Christ. No dejes que nada te sacuda de tu fe en Cristo. Don't let anyone shake you from Christ. No dejes que nadie te sacuda de Cristo. You may look around this house. Tú puedes ver a tu alrededor. There may be people in this house that have failed you, Tal vez hay algunos aquí que te han fracasado, but he never failed you. pero Él nunca te va a fracasar. He's never failed me. Él nunca me ha fracasado, me ha fallado a mí. I'm holding on to him tighter than I've ever held on to him today. Y he aprendido a agarrarme de Él mucho más fuerte que antes me agarraba de Él. We need him in this day. Lo necesitamos en este día. He said he would never put more on us than we're able to bear. Él ha dicho que Él jamás podrá sobre nosotros más de lo que podamos soportar. What you are facing, you are capable of defeating with Christ. Lo que tú estés enfrentando lo puedes vencer con Cristo. You know what? It's not just for me. Through this, the authority that he's given us, the victory he's given us is to help others. Mira, esto no es nada más
algo que Él hace para mí y ya, sino que la victoria que Él nos da es para nosotros poder ayudar a otros. Let me ask you a question. Quiero hacer una pregunta. Had Josiah been in sin, the whole part of his reign, not to have noticed the book of the law said? ¿Será que Josías estaba en pecado esos 18 años que no conocía lo que decía el libro de la ley? This book of the law was there. How come he had never seen it? Este libro de la ley ya estaba y ¿cómo fue que él no lo podía ver? If you look at his reaction, you can tell that his heart was right with Si God. tú ves la reacción que él dio cuando se le presentó este libro, te darás cuenta que su corazón estaba bien con el Señor. The Bible says that he put on sackcloth and ashes. Dice la Biblia que él se vistió de silicio, He rent his clothes. de ceniza, que rompió sus vestimentas. He was in great sorrow Estaba en gran tristeza. because the kingdom had been ruled in such idolatry. Estaba angustiado, ¿por qué? Porque el reino del país había sido gobernado con pura idolatría. He wasn't responsible for what he didn't know. Ahora, él no era responsable por lo que él no conocía. And you and I cannot be held responsible for what we do not know. Y tú y yo no podemos ser responsables por aquello que no conocemos. If God doesn't reveal the action of our heart or some character, Si Dios no te ha revelado algo en tu corazón, algún tipo de carácter en tu vida, is it just that he judge us for such an action that we do not know is there? ¿será que Él nos llega a juzgar por acciones que no sabemos que están ahí? The Bible says that the heart of man is exceedingly wicked. Who can know it? La Biblia dice que el corazón del hombre es extremadamente maligno. ¿Quién lo puede conocer? Well, then, if we can't know it, it requires the probing of the Holy Ghost to reveal it to Entonces, us. Amen? si nosotros no conocemos la condición de nuestro corazón, se requiere el probar del Espíritu de Dios para mostrárnoslo. Now let me say this one thing. Ahora déjame decir esto. We are responsible for those things that we had the opportunity to know and neglected to receive. Sí somos responsables por las cosas que se nos ha dado la oportunidad de conocer, pero no hemos querido recibirlas. If we're unfaithful to the house of God, Mira, si somos infieles a la casa de Dios, we've missed messages, si nos hemos perdido mensajes que se han dado, we've ignored the preaching of the man of God. que hemos ignorado lo que se ha predicado, When God had an answer for us, cuando Dios tuvo una respuesta para nosotros, then we're still responsible. entonces somos responsables por ello. That's why the Bible says, as the day approaches, Por eso dice la Biblia que mientras el día se acerca, don't forsake the assembling of yourselves together. dice que no rechacemos el congregarnos el uno con el otro. Be in this house of God. Tienes que estar aquí en la casa de Dios. The answers of our life are in this house of Mira, God. las respuestas para nuestra vida están en la casa de Dios. It's important that I'm in this house of God. Es importante que yo esté en la casa de Dios. I'm not getting stars on my checkoffs on a board for my name being here. No es que yo me esté ganando estrellitas junto a mi nombre por estar aquí. I don't come so that the pastor can pat me on the back and say, oh, good job, you came to the service. No vengo yo para que el pastor me diga, ay, qué bueno viniste al servicio. I come because I need an answer from God. Sino que vengo porque necesito escuchar respuesta de parte de Dios. And sometimes the answer that we need from God Y hay veces que la respuesta que necesitamos del Señor comes before we need the answer, viene antes de que tú la necesites todavía. right? ¿Sí? But if I miss the answer because I'm not here, Pero si yo me pierdo lo que Dios me tiene que decir por el hecho de que no vine, then when that trial comes, I won't have it. entonces cuando venga la prueba no tendré la respuesta que Dios me quiso dar antes de que viniera. You have the strength necessary to fulfill the will of God for your life. Mira, tú tienes la fortaleza necesaria para cumplir con la voluntad de Dios para tu vida. Don't listen to anyone who would tell you otherwise. No escuches a alguien que te diga algo diferente a eso. You know, as I read in the beginning, those characteristics of why God looks for youth. Cuando yo, ¿verdad?, miraba al principio acerca de las características que Dios busca en un joven, Some people would look at that and say, well, yeah, youth are strong, sure. alguien podría decir, ¿sabes? Pues sí, tienes razón, los jóvenes sí son fuertes. But they would say, teachable? Pero también te dirían, oye, son educables, se dejan enseñar, Willing to take a moral stand? dispuestos a pararse firmes sobre un fundamento moral, Character? que tengan carácter los jóvenes. Have you seen our young people today? Te dirían, ¿has visto a nuestros jóvenes?
I believe there's young people still that believe that. Yo creo que hay jóvenes que creen de esa manera. I believe they're in this place today. Y creo que hay de esos jóvenes aquí el día de hoy. They don't want the things of this world. Jóvenes que no quieren las cosas que el mundo les ofrece. They realize there's no solution out there for them. Jóvenes que se dan cuenta que en el mundo no hay solución suficiente para But ellos, there's something wonderful about this Christ. sino que se dan cuenta que hay algo hermoso de Jesucristo. Amen? Amén. Are you one of those young people today? ¿Habrá un joven así aquí el día de hoy? I'm not talking about 16. I'm talking about, are you young? Estoy hablando de jóvenes que en realidad tienen esa sinergia de joven. Are you one of those people that believes what God's word says to be true? Esos jóvenes que en realidad creen que lo que dice la Biblia es verdad. Amen? Amén. I pray you are today. Espero que así sea el día de hoy. They have the necessary strength, as I said, to fulfill the will of God. Decía que tenemos la suficiente fuerza para llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. Youth are the most powerful group on this earth, and God desires to use us. Los jóvenes son el grupo de personas más fuertes en este mundo y Dios anhela usarlos. Look at the history of the past. Fíjate en la historia del pasado. He has chosen to use youth throughout history. En la historia Dios ha elegido usar jóvenes. Samuel was just a youth when he began to minister in the house of God. Samuel era un joven cuando fue empezado a ser usado por Dios en su casa. And God used him mightily throughout Y his life. Dios lo usó de una manera grande en su vida. David was a man that God sought out despite having many other older brothers. David fue un hombre que Dios buscó a pesar de que había otros más fuertes que él. It was not a warrior that God was looking for, or he would have chosen Saul. Dios no era un guerrero al cual Dios buscaba si no hubiera elegido a Saúl. If there were age or strength, he would have chosen one of his brothers. Si hubiera sido fortaleza o edad, hubiera elegido a uno de sus hermanos. But it was the heart that God was after. Sino lo que buscaba Dios era un corazón. It's always been that way, and it will always be. Siempre ha sido así y siempre será así con Dios. Timothy was just a young man, Timoteo era solamente un joven, but he was a right-hand man to Paul the apostle. pero era un joven, era la mano derecha de Pablo. You know, Paul recognized this bias of the world. Pablo, Bias. He recognized, what's the word? How else would you say bias? ¿qué se pasa? He recognized that the world looked down on young people. El Señor sabe que como el mundo, ¿verdad?, mira a la juventud con ojos despreciantes. Which is why he said, Timothy, let no man despise thy youth. Pero por eso le dijo a Timoteo, no dejes que nadie desprecie tu juventud, menosprecie tu juventud. So there's youth and there's strength. Sino que en un joven ves fortaleza. But be willing to be taught. Así es que es necesario dejarnos ser educados. There's nothing worse than pride. No hay nada peor que orgullo. And pride is one of the main things that would keep a man from learning from someone younger than himself. Can you repeat that slowly? Pride is one of the main things that would keep a young man or a man from learning from someone younger than himself. Y el orgullo es lo que hace que una persona no sea enseñada por alguien más joven que él. Yes, always be teachable. Siempre tenemos que ser personas educables que se dejan educar. No matter how old you get, be teachable. No importa qué tan grande tú eres, tienes que ser alguien educable. And no matter who is teaching you, be teachable. Y no importa quién te esté enseñando, tienes que ser educable. You know, you'll find in your life as you get married that there are kids that teach you a lot. ¿Te of das things in cuenta? life. A lot of life. ¿Te das cuenta en esta vida que hay personas que se dejan educar? You know, we get the pleasure of working with my son in the ministry now. Tenemos el placer, ¿verdad?, de trabajar con mi hijo en el ministerio. And there's a lot of things that he's teaching me. Y hay muchas cosas que él me está enseñando. You know, I enjoy watching him. Disfruto verlo. I enjoy, he looks just like me a lot of times. Muchas veces se parece igual que yo. When he teaches, he sounds like me. Cuando él enseña, lo hace igual, suena como yo. And I think, well, praise God. He's a product of me. Y yo le doy gloria a Dios porque él es un producto de mí. Brother Carlos was giving me a hard time on the way over here today. El hermano Carlos me estaba dando, ¿verdad?, me estaba dando carrilla mientras veníamos en camino para acá. He said, well, he's learned all the good things from you. Dijo, bueno, está aprendiendo todo lo bueno de ti. And he's a better version of you. Y es una mejor versión que tú, yo le decía a él. I want him to be a better version Yo of me. quiero que mi hijo sea una mejor versión que yo. And praise God, not in everything. He's not like me in everything. Y le doy gracias a Dios que no se parece a mí en todo. There are a lot of ways he's like his mama. Hay muchas
cosas de él que son de su madre. And her character is better than my character. Y el in those carácter areas. de ella es mejor que el mío. Amen. Amén. Be willing to stand for what you believe in. Esté dispuesto a pararse firme en lo que usted cree. You know, if you look at Josiah, Mire, si usted ve a Josías, we won't read through every single thing, no vamos a leer cada cosa que aquí, but for such a young man, pero para un joven como este, he was a king and a man él era un rey y un joven, that was firm in his decision. perdón, era un rey y un hombre firme en sus decisiones. When he found out what the word of God, the book of God said, Cuando él se dio cuenta de lo que decía el libro de Dios, he never looked back. él nunca miró atrás. If you want to read, you don't have to do it obviously now, but read chapter 23. Cuando tenga oportunidad, lea todo el capítulo 23. You find, let's go ahead and read verse 1 and 2 out of 23. Vamos a leer el del 23, el versículo 1 y el 2. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y el versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. He was unwavering in his commitment. Él era, no se podía sacudir, era una persona que no se sacudía en su compromiso. And if you find in the rest of you'll find in the rest of chapter 23, Y después te darás cuenta en el resto del capítulo 23, it says that he destroyed Baal's worship and its priests. donde dice que él destruyó la adoración a Baal y a sus sacerdotes, He destroyed the Sodomite houses, destruyó las casas de Sodoma, the high places. los lugares altos, He removed the sun worship. removió la adoración al sol, He destroyed all of the idolatrous altars, destruyó todos los altares idólatras, every god, cada dios, every high place in all the surrounding provinces. cada lugar alto en todas las provincias alrededor. He restored the Passover. Él restauró la Pascua. He was unwavering. He did what no other king really had done up to that point. Él era una persona insacudible. Hizo lo que ningún otro rey había hecho hasta ese punto. You find the common theme throughout Kings Te das cuenta que algo similar de todos los reyes is that they destroyed all of the high es places, de que ellos destruían los lugares altos, and almost always it says the following words: y casi siempre dice las mismas palabras en cada uno, but they left. pero Oh, but they left. Like that, but they left something. pero dejaron algo pendiente, como quien dice. They didn't do one thing. They destroyed all of it, but they left one thing. O sea que destruían mucho, pero siempre dejaban algo por todavía ser destruido que se necesitaba destruir. But Josiah said, I'm going to do everything that word says. Pero Josías dijo, yo voy a hacer todo lo que me está diciendo la palabra. He was unwavering. Él era una persona inmovible en su fe. And the Bible says that God blessed him because of it. Y la Biblia dice que Dios lo bendijo por tal hecho. Judgment still came to the people, El juicio sí vino sobre el pueblo, but the word of the Lord came to Josiah. pero la palabra del Señor vino a Josías. And it said, you're never going to have to see this in your lifetime. Y le dijo, nunca jamás verás esto en tu vida. Your family will be spared from all of this because you turned to me. I've seen your heart. Tu familia va a ser guardada de esto porque tú viniste a mí. He visto tu corazón. He stood for what he believed in. Josías se paró firme en lo que él creía. There's no greater cause than the cause of Christ. Mira, no hay mayor causa que la causa de Cristo. You know, people all over this world, the country, it doesn't matter where you are, they stand for causes. Hay personas en todo el mundo, no importa donde tú estés, siempre va a haber gente que se va a parar firme en una causa. They stand for poverty. Van a pararse firmes en tratar de ayudar a la pobreza. Some people are standing for animal rights, Hay personas que se paran firmes en cuanto a los derechos de los animales, illnesses,
illnesses, cancer. O hay personas que están firmes en cuanto a la búsqueda de una solución para el cáncer. But there's no greater cause to stand for than the cause Y of todas Christ. esas son buenas causas, pero no hay mejor causa que la causa de pararte firme por la causa de Cristo. None produces such results, No hay ninguna causa que pueda producir tales resultados como la de Él. and none rescues the man from the clutches of sin and gives him eternal life. Y no hay ninguna causa que liberte al hombre de las cadenas del pecado y que le dé vida eterna. Amen? Amén. We stand for something, church. Nosotros, mira, nos paramos en una causa fuerte. This Christ is worth standing for, young people. Este Cristo, joven, es digno de que te pares firme en Él. I want my life Mira, yo quiero que mi vida to be a reflection of Christ all times sea un reflejo de Cristo todo el tiempo and for all my life. y por toda mi vida. There was a young man that came to our church just recently, Hubo un joven que se acercó a la iglesia recientemente and he probably graduated about 10 years ago. y hace como unos 10 años que se graduó. And he told me, man, he said, my life, I've gone through some bad things. Y me dijo, ¿sabes? He pasado por cosas malas en la vida, He said, but I gave my life to Christ over the past year and a half or pero, 2 years. pero hace como año y medio, 2 años, le entregué mi vida a Cristo. He said, I've been living for God. Y me dijo, he estado viviendo para Dios desde He entonces. said, I'll never forget the things, not necessarily things you taught, but the fact that you were there, you were a part of our life. Y me dijo, jamás olvidaré el hecho de que tú estabas ahí, eras parte de mi vida. Those times in the youth group were special to me. Me decía este joven, esos tiempos en el grupo de jóvenes eran especiales para mí. And whenever somebody comes back that I haven't seen in a long time, Y cuando alguien regresa a mí, alguien que llevo mucho tiempo sin verlo, I always think, what if I wasn't there? yo pienso, ¿qué hubiera sido si yo no hubiera sido parte de su vida? What if I just said, you know what, I don't want to serve God anymore. I'm ¿Qué, tired of this. qué tal si yo hubiera decidido, sabes que yo ya no quiero ser pastor de jóvenes, ya me cansé? You know what? It's just not worth it. Y hubiera dicho yo, no vale la pena tanto dolor de cabeza. What happens if those people come back? ¿Qué hubiera sucedido si ellos hubieran regresado? They say, hey, where's Mike? Hey, ¿dónde está Mike? Oh, well, he backslid. ¿Sabes qué? Regresó al mundo. What would that do to people? ¿Qué le hubiera hecho a esta persona que está tratando de regresar con el Señor? You know what I'm saying? Sí me entiende a lo que me refiero. People are looking at the example of our life. La gente está mirando el ejemplo de tu vida. And I'm not saying we live this life to please other people. Ahora, eso no implica que estamos tratando de vivir esta vida para agradar a la gente. But whether we like it or not, people are looking at our life. Pero lo quieras o no, hay gente que está observando tu vida. And the things that we do, Y las cosas que tú haces, and the words that we y say, las palabras que the dices, places we go, los lugares a donde vas, all of that makes a difference. todo eso, créeme, hace una diferencia en alguien. I'm a representative of Christ. Yo soy un representante de Cristo en todo lo que hago. And I don't want to do anything to jeopardize Y that. no quiero hacer nada para arriesgar o dar una mala imagen a eso. Amen? Amén. Be people of character. Seamos gente de carácter. Not when it's convenient. No tener carácter solamente cuando las cosas son convenientes. I want to serve God, and you know, I'm in need right now, so I need Him to give me a good job. Oh, bueno, tengo una necesidad, necesito un trabajo, así es que voy a servir a Dios para que me bendiga. Right? No. Oh, I'm sick. I kind of need God to touch me. O estoy enfermo, ahora sí me voy a acercar a Dios para que me toque. No, I want to serve God because He's given His life. No, yo voy a servir a Dios. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por He mí. means everything to me. Él es todo para mí. Amen? Amén. We need Christ, and He. Necesitamos a Cristo. Amen. This cause is worth being part of. Esta causa, vale la pena ser parte de esta causa. Choose the side of Christ as Josiah did. Tenemos que elegir el lado de Cristo, así como Josías lo hizo. He chose God. Él eligió el lado de Dios. He chose to honor God. Él eligió honrar a Dios. It didn't matter what was going to come of it. No importa qué iba a salir de ello. He said, we're going to follow the book of the law. Él dijo, ¿sabes qué? Vamos a seguir el libro de la ley. And God has so blessed him because Y of it. Dios lo bendijo en gran manera por ello. God will bless your life for choosing to stand for Mira, Dios siempre va a bendecir tu vida si tú decides pararte a su lado. Choose Christ. Tienes que elegir a Cristo. There is but one alternative, and it will end in defeat. Mira, solamente hay una alternativa aparte de elegir a Cristo y esa terminará en derrota. Church, Satan can't win this fight. Mira, déjame decirte que Satanás no puede ganar esta batalla. I'm not fighting it against him myself, Yo no estoy peleando en contra del enemigo por mí mismo, but it's this Christ in me. sino que es Cristo en mí. It's Christ in you. Es Cristo en ti. Amen. Amén.
Amen. Let's bow our heads this Vamos a morning. inclinar nuestros rostros. Lord, we just come to you this morning, this Padre, afternoon. Padre, nos acercamos a ti en esta tarde. God, I believe there's a house full of people today. Señor, acepto, creo que hay un grupo de personas aquí el día de hoy, Their heart is for you, God. quienes tienen un corazón para ti, Señor. I believe they want to serve you. Yo creo que te quieren servir. I believe they are serving you. Creo que te están sirviendo. But God, like anything else in this life, Pero Dios, como cualquier otra cosa en esta vida, there are things that come against this house. hay cosas que vienen en contra de esta casa, Things that challenge the word of God in our life. cosas que retan la palabra de Dios en nuestra vida, Things that challenge the commitment that we've made. cosas que vienen a retar el compromiso que hicimos contigo, And to see if we really are going to stand. para ver si en realidad nos vamos a parar firmes. God, I pray that you would search our hearts this morning. Dios, te pido que tú escudriñes nuestro corazón. God, your word says that no one can know the heart of man Señor, tu palabra dice que nadie puede conocer el corazón del hombre, except by the Spirit. solo por el Espíritu. I can't know it, Yo no puedo conocerlo, but if I ask you to examine me and search me, pero si yo te pido, Señor, que examines mi corazón, then you'll reveal what's inside. tú me mostrarás qué hay en él. God, would you search us this day? Señor, podrás en este día escudriñar nuestro corazón God, reveal what's in my life. y muéstrame lo que hay en él en realidad. God, if there's anything unlike you, I pray that you would remove it. Señor, si hay algo en mi corazón que no se parece a ti, te pido que lo quites. God, give me the power and the ability Dame el poder y la habilidad to lay it down. para ponerlo a tus pies. I need you in my life. Te necesito en mi vida. I need you, Lord. Te necesito, Señor. I'd like to pray with you today if you'd like to come. Yo quiero orar contigo si te gustaría pasar al frente. Something in your life that you'd like to seek God about, Si hay algo en tu vida en lo cual tú quieres buscar del Señor, then let's find a place to pray. encontremos un lugar para orar. Let's ask God to examine us today Pidamos al Señor que nos examine and to make us what He wants us to be. y que nos convierta en lo que Él quiere que nosotros seamos. Amen. Amén.